María Claudia Albornoz, de la Carpa Negra de la Memoria, inundada 2003, inundada 2007, vecina de Barrio Chalet, una reconocida militante. Es la definición que más me gusta, una militante de Barrio Chalet que pasó por todas estas situaciones que mencionaba. ¿Cómo andás? Bien, bien. Así muy ajetreada la semana, pero obviamente llegando a 15 años de lucha es lo que se esperaba, ¿no? Por suerte, creo que hay que reconocer muchísimo a los medios de comunicación, a ustedes, a los comunicadores, que nos han permitido tener en agenda semejante desastre, semejante crimen hídrico. No lo hubiésemos logrado si no peleábamos entre todos y entre todos tratábamos de reconstruir esta verdad, una verdad histórica de lo que nos pasó en la ciudad de Santa Fe. ¿Qué pasó? O sea, no está viendo por casualidad que son muy difíciles de encontrar un adolescente que vea un programa político, un adolescente de 20 años que tenía 5, poca memoria, o ponerle 18 años que tenía 3 años en el 2003, y que está intentando recoger distintas miradas para tener una película de aquellos momentos. ¿Cómo se lo contás? ¿Qué pasó? Y nosotros nos contamos rápido en el barrio. Muchos de lo que tenían, mi hijo tenía 5. Obviamente me tiene a mí muy cerquita, pero hoy es un militante, es un luchador. Va a estar en la plaza leyendo en el acto del 29, que eso me llena así como el corazón de esperanza. Pero le contamos así, que un río entró por una brecha que dejaron abierta aquellos que gobernaban, porque la obra pública es una de las obras donde más se roba plata, digamos, lo más corrupto que hay en los gobiernos. Recorrió 8 kilómetros y fue matando gente que estaba a la merced de la nada misma, porque aquellos que gobernaban ni siquiera dieron la voz de alerta. Y ahí ya te miran y ahí ya empiezan a acomodarse para escuchar. Nos ha pasado cosas muy increíbles, por ejemplo con el Negro Castro, que es otro compañero de lucha, de estar en La Salle, en una escuela que no tiene gente que se ha inundado, no tiene pibas y pibes que se inundaron, y charlando tampoco tienen amigos que sean pobres ni que vivan en el oeste, porque eso le preguntamos. Pero en un ejercicio de memoria le preguntan a sus padres le cuentan más o menos lo que pasó en Santa Fe, y así vamos reconstruyendo. Por eso también es muy necesario que el gobierno provincial tome algo que nosotros venimos diciendo hace mucho tiempo, que es la efeméride, clavar esta efeméride del 29 de abril en la currícula escolar, porque nos parece muy importante, sobre todo mantener viva la memoria de un pueblo. Es muy necesario, por esto que parece una frase recontradicha y hecha, para no volver a cometer los mismos errores. Y me parece que conocer el riesgo de la ciudad de Santa Fe, conocer cómo se gestiona, conocer que eso puede ser un negocio, conocer todo esto me parece que nos hace ciudadanas y ciudadanos en otra condición, no como nos agarró en el 29 de abril del 2003, así como recrudos de río, recrudos de realidad y recrudos de política, inclusive porque no entendíamos ni cómo funcionaba el Poder Ejecutivo. Al menos yo venía trabajando y mucho con gente del noroeste, porque soy psicóloga social. Pero la verdad que fue un cachetazo muy duro entender la realidad política de la provincia de Santa Fe de la mano de la inundación de abril. Entender la realidad y entender esto de que nos habían explicado en la escuela primaria, en esto de la independencia de los poderes. Yo me di cuenta que eso era mentira, que el Poder Ejecutivo lanza al Legislativo, en donde ya tienen, digamos, no quiero decir negociados, pero sí sus charlas al respecto de cómo se acomoda el poder, y ese Poder Legislativo es el que pone los jueces, el que pone los ministros de la Corte Suprema de Justicia, y me pareció todo realmente muy tremendamente doloroso y asqueroso, ¿no? Me parece que eso es lo que tenemos que entender, y es lo que más pregonamos cuando laburamos en el territorio, en el barrio, cuando charlamos con la vecina y con el vecino, que sepa quiénes son los que manejan el destino de la justicia, por ejemplo, en la provincia de Santa Fe, quiénes son los que manejan los destinos de los fondos públicos para las obras públicas, cómo se digita, por qué durante 24 años de peronismo tuvieron de rehén el oeste, porque sabían que los votos estaban ahí, o sea, no necesitaban hacer mucho más, y así es como realmente nos dejaron afuera de la obra pública. Y así es como nuestros barrios estaban destrozados antes del 2003, y después del 2003, que creíamos que había un momento histórico, que era la oportunidad de reconstruir los barrios del este, otra vez nos dejaron afuera,
y armaron un monstruo enorme, horroroso, que era el ente de la reconstrucción, sí, claro. Que ahí hablando podíamos entender que muchos de esos que estaban en el ente de la reconstrucción terminaron plantas permanentes dentro del gobierno. Bueno, estas cosas que si caminamos y vemos y leemos y entendemos la realidad santafesina, nos vamos a dar cuenta quiénes son los que nos gobiernan, y vamos a entender que no tenemos que dejarnos usar más. Me parece que tenemos que empezar a saber decidir, y para saber decidir hay que entender la realidad política de donde vivamos. Me parece que es importante. Hay una situación que se da inmediatamente del 2003 como una esquirla que impacta en la política, que es una modificación ante una ley, la ley de lemas, que posibilitaba al peronismo ganar las elecciones hasta entonces. Y también se fue construyendo una idea de cambio de clima, cambio de época, la gente en la calle reclamando, y la política eso lo registró evidentemente, porque si hay algo que no le gusta al político es la gente en la calle reclamando. ¿En qué cambió la llegada de otro signo político a la provincia de Santa Fe? ¿Absorbió esos reclamos de los vecinos inundados? En un principio parecía que la gestión de Wiener iba a llevarse puestos los ministros de la Corte, iba a profundizar los cambios dentro del Poder Judicial, iba a tener la decisión de avanzar en el expediente judicial a fondo. Todo eso se fue desvaneciendo con el paso del tiempo. No sé si vos lo ves igual, y si además pensás que lo que vino después estuvo a la altura de las circunstancias. Sí, yo creo que se desperdiciaron momentos históricos. Nosotras con el primer gobierno socialista, con Wiener, habíamos charlado inclusive antes de que asuma, en función de cómo se iba a posicionar con esta causa, con la causa inundaciones, y qué iba a pasar con la Corte. Porque a nosotros nos preocupaba mucho, ya entendíamos que la Suprema Corte de Justicia tenía este color reutemanista tremendo, en donde obviamente nunca se iba a mover, se iban a mover, digamos, ni las pruebas suficientes que, digamos, apuntaban a Carlos Alberto Reutemann. Realmente nos sorprendió mucho la tibieza con la que en ese entonces gobernador Wiener nos atendió, y a mí me generó mucha, en esto de empezar a conocer la política, me generó mucha duda, porque dentro de los cuadros políticos de Wiener había gente de Reutemann, ¿no? Que eran los grandes armadores, estos políticos, estos que están por atrás, los monjes negros. Yo dije, me parece que acá no vamos a andar bien. Y después, bueno, la sorpresa fue que le ofrecieron, el Ministerio de la Producción le ofrecen a Reutemann después. Reutemann no acepta. Nos enteramos a través de los medios de comunicación que esto había pasado, ¿no? Bueno, ahí entendimos que estábamos un poco más solos y más solas en esta lucha, que es muy desigual entre inundadas, inundados y el poder político completo, que tiene esto de las complicidades, de los cambios de favores, esto como la gran familia política, más allá de que sean peronistas, socialistas, radicales, bueno, se juntan para una, se desarman para otra. Como una clase, ¿no? Como una casta. Sí, como una casta. Como una corporación. Claro, sí, lamentablemente, ¿no? Vos decías, el político no quiere a la gente en la calle. Y es lamentable que el político no quiera a la gente en la calle, porque en realidad la movilización social era lo que le podría permitir a un gobierno cambiar un montón de cosas. O sea, si vos capitalizás toda la lucha social y la capitalizás para modificar, por ejemplo, la Suprema Corte, se perdió una oportunidad histórica de cambiar esa Corte como lo había hecho, como dijo Wiener, que lo iba a hacer porque lo hizo Kirchner, ¿no? Claro. Eso resuena en nuestros oídos como que fuera ayer. Bueno, son momentos históricos que se pierden. Hoy estamos por discutir, o quiere el gobierno provincial discutir la reforma constitucional, por ejemplo. Bueno, son hechos históricos que si esa fuerza que podrían haber encontrado en el pueblo santafesino inundado, no sé si hoy les va a responder para lo mismo. No sé si tenemos los mismos intereses que esta corporación política. Y son oportunidades que nosotras y nosotros no nos olvidamos, que dejamos pasar, y tampoco nos olvidamos cuando nos dejan en soledad peleando y golpeando en el aire, tratando de obtener algo que cualquier ser humano necesita, que es justicia. Es nada más que eso. ¿Qué va a pasar el domingo? ¿Qué se espera? ¿Qué esperamos?
Y el domingo... Esperemos una gran movilización. Es domingo, son 15 años, los años más redondos son como más contundentes. Entendemos que la sociedad, los vecinos y las vecinas empezaron a entender mejor. También sabemos que hay muchos que les cuesta salir todavía, 15 años, no quieren recordar, no se quieren acordar de ese día. Pero decimos que en la medida en que nosotros no movilicemos, no estemos en la plaza, la verdad es la misma, ¿no? Porque digamos 15, 20.000 es la misma. Una verdad histórica que construimos, que nos inundaron y que nos abandonaron. Pero bueno, sería, me parece que, sobre todo para lo que venimos luchando hace mucho tiempo, ver una plaza contundente es como que te llena de más fuerza para seguir peleando. La plaza se va a abrir, esto es algo que pudimos charlar con el gobierno provincial, se va a abrir la mitad de la plaza, y vamos a estar entonces en ese lugar que es el lugar de lucha durante 15 años. Por eso nos pareció que era importante que, si bien la van a inaugurar el 25 de mayo, para el 29 de abril la plaza 25 de mayo esté para conmemorar entonces los 15 años. Nos abren la mitad, ya está la carpa instalada, y vamos a hacer algo también con humor, porque el humor creo que es lo que nos ha fortalecido, desde los techeros y las techeras que quedaban arriba cuidando sus casas, y realmente eran momentos así como cuando nos juntamos y nos contamos las anécdotas, eran momentos históricos de risa, y de tratar de zafar de esa situación horrible. También vamos a meter humor en estos 15 años, porque vamos a tratar de hacer así como una celebración de 15 años de la causa inundaciones, con los protagonistas de la justicia en la plaza. Como los cuentos infantiles de que los enanos se revelan a Gulliver, es grande el otro lado, es potente, tiene mucho poder, además está el poder económico con ellos. ¿Dónde está la satisfacción de ser enano? De ser enano hay varias satisfacciones. Creo que en algunos enanos que vivimos y enanas que vivimos así en los barrios todavía del oeste, peleando cosas elementales, qué sé yo, cruzarte a un inundador y que corra, cruzarte a un inundador y que quede pálido, cruzarte a un inundador y que tenga miedo. Sí, siempre nosotros lo que exigimos fue justicia, nunca pedimos venganza, pero nos tienen miedo, ¿no? Nos tienen miedo, y me parece que ese miedo tiene que ver con aquellas culpas y responsabilidades que no han sabido asumir, no pudieron, no quisieron, son cobardes, no sé, eso pasará por sus cabezas, pero creo que la satisfacción del enano y la enana es que aquel enorme, poderoso, te tenga miedo. Gracias, Claudia, por la visita. El domingo a las 18:30 en Plaza de Mayo. Plaza 25 de Mayo. Plaza 25 de Mayo, en el sur, frente a Casa de Gobierno. 15 años del crimen hídrico, una gran definición crimen hídrico. No es un eufemismo, fue realmente un crimen hídrico para todos los santafesinos y santafesinas. Que se hayan inundado o no es una gran oportunidad para reclamar por justicia, y para reclamar a los poderosos, y para demostrar a los poderosos que están todavía en el mismo lugar reclamando por lo mismo, y que nadie tiene nada asegurado. Así como cambió el clima en aquel momento del 2004, también puede volver a cambiar el clima con la gente en la calle. Pausa, ya venimos.